Bienvenidos a nuestro video. Hoy veremos las civilizaciones precolombinas. Acompáñennos con nuestro autoexplorador. Para entender el origen azteca, debemos remontarnos a otras dos antiguas tribus que poblaron Mesoamérica. Primero estuvieron los toltecas, quienes heredaron sus viejas costumbres de otra tribu, los chichimecas. En ese entonces, a través de la meseta de México, arribaron los aztecas, que poco a poco avanzaron en el control de territorios, comenzando por el lago Texcoco. Fue aquí donde presenciaron a un águila comer a una serpiente, que según se cuenta, hacía referencia a una profecía, por lo que decidieron crear su propio templo, Tenochtitlán. A la cabeza del imperio se encontraba el emperador, tenía el poder de administrar justicia y liderar ejércitos. A continuación se encontraban los nobles, que poseían ciertos privilegios como evitar el pago de tributos. Los siguientes dos escalones eran compuestos por mercaderes y agricultores. Por último estaban los esclavos, compuestos por mujeres y niños debido a que los hombres eran usados de sacrificio. Su economía era en base a los tributos pagados por las tribus conquistadas. Como pilar fundamental existía el mercado azteca, asistido a diario por 60.000 personas. Entre sus mercaderes exportadores estaban los pochtecas, que eran considerados una clase social fundamental para el imperio, ya que conseguían información valiosa sobre movimientos enemigos. La educación azteca tenía dos fines principales, el militar y el religioso, de los cuales dependía el futuro de los habitantes. Entre los más destacados, el rey escogía a los mejores para formarse parte de su gobierno. En la religión, los puestos superiores eran el de Quetzalcóatl Tlamasqui y Quetzalcóatl Tlamakasqui. En cuanto a su religión, eran extremadamente politeístas, sin embargo consideraban principalmente a dos divinidades creadoras, Ometecutli y Mechihual, quienes tras 4 intentos lograron crear al humano. A modo de tributo, los aztecas sacrificaban esclavos arrancándoles el corazón para ofrecerlo a sus divinidades. Su indumentaria constaba de petos de algodón y cascos de piel, madera o papel que adornaban con elegantes coronas de plumas. Los guerreros utilizaban escudos de cuero o madera, arcos, flechas y propulsores de dardos. En cuanto a su legado existente encontrado en estos días sobre esta civilización, es el sistema numérico que constaba por diversos símbolos que representan cantidades, además del conocido calendario solar que poseía 365 días, al igual que el utilizado por nosotros hoy en día. Este se diferencia en que tiene 18 meses de 20 días y 5 días en los que se preparan para alguna posible catástrofe. Historia. La civilización maya se inició entre el año 600 y 400 a.C., aunque se prolongó hasta la conquista española a principios del siglo XVI. Alcanzó su apogeo durante el periodo clásico en el año 200 y 900 después de Cristo. Los mayas ocuparon Guatemala, Belice, parte occidental de Honduras, parte de El Salvador y península del Yucatán, en México. Su medio geográfico es montañoso, selvático y semidesértico. En cuanto a la sociedad, se encuentra en el primer lugar Alachwinik, que era el rey. Después venían los sacerdotes, sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Los nobles, caciques, jefes guerreros. Entre el pueblo está dividido en comerciantes y artesanos y campesinos. Y finalmente los esclavos. En la economía, los productos cultivados con el sistema de milpas era el cacao, porotos, ají, calabazas, maíz en el huerto maya. Los mayas consideran el maíz una planta sagrada, no solo porque era la comida de todos los días, sino también porque creían que ellos mismos fueron creados de maíz amarillo y blanco. Educación. Hasta la edad de los 4 años los niños eran educados mediante juegos, por tanto se les permitía correr, trepar árboles a fin de conocer sus cuerpos y capacidades. Además se les enseñaba a través de rutinas elementales de música y canto. En cuanto a la religión, los mayas eran politeístas, sus dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos, los cuerpos celestes. Se encuentran Ipsan-na, Apuch, Aakin, Kukulcán, Ixchel y Sha'ak. En cuanto a la vestimenta, las mujeres usaban el huipil, una falda y su manto. Los hombres usaban una especie de calzón. La nobleza, atuendos bordados con plumas y gemas, además de collares y cinturones con incrustaciones de nácar y piedras. En cuanto a sus legados, nos dejaron las ciudades de Tikal, Palenque, Bonampak, Uxmal, Mayapán, Chichén Itzá. Nos dejaron la escritura a través de glifos y los números. Hoy en día el calendario solar de 365 días y uno lunar de 260 días. Los incas eran grandes conquistadores. Establecieron la última y más desarrollada de las antiguas civilizaciones andinas. Los incas llamaban a su territorio Tahuantinsuyo, dividido en regiones que partían desde la capital. El imperio estaba ubicado en América del Sur, iba desde el norte de Chile al sur de Colombia, cubriendo los territorios actuales de Bolivia, Perú, Ecuador hacia el Pacífico. Su territorio se situaba en mayor parte sobre la cordillera de los Andes. En la cima de la sociedad se encontraba el Inca, que era gobernante por derecho divino junto a su familia. A este le siguen los sacerdotes y el ejército, que pertenecen a la nobleza.
Esta era la clase dominante. En la parte más baja se encuentra el pueblo, donde las familias se formaban en ayllu y esta era la clase dominante. La economía inca, dirigida por el Estado, era sobre todo agraria y se basaba en cultivos de la papa y el maíz. Las tierras pertenecían al Estado y se repartían cada año entre diversos estamentos sociales, pues no existía la propiedad privada. La ganadería era también muy importante, destacaban los rebaños de llamas, alpacas y vicuñas, que procuraban carne, leche y lana. Los jóvenes nobles estudiaban en el Yaxay-Huasi, que estaba dirigido por los amautas, en todo lo concerniente a la preparación intelectual. Por otra parte, se encuentra la educación natural, que era la del pueblo. Esta era asistida por el Estado. Se fundamentaba en cuestiones filosóficas, políticas y religiosas. En cuanto a la religión, rendían culto a Viracocha, al dios Sol Pachacamac y a otras divinidades menores como Quilla, que era la diosa de la luna. Contaban con un vasto clero y sacerdotisas dedicadas enteramente al culto, a oír confesiones del pueblo y la nobleza y a dictarles penitencias, pero sobre todo a regir al trabajo agrícola. En cuanto a la vestimenta, las mujeres usaban un vestido largo, atado a la cintura con una faja. Además, usaban un manto que se echaba sobre los hombros y sandalias u hojotas, mientras que los hombres vestían un taparrabo, además de una túnica sin manga llamada unco, un manto y sandalias similares a las de las mujeres. Algunos de los legados que nos dejaron los incas son el calendario inca, palabras quechuas que aún se utilizan como choclo, cancha, entre otras, y además de Machu Picchu. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este viaje. Este trabajo ha sido realizado por Michael Fuenzalida, Gerardo Gaete, Mario Garaz, Constanza Guerrero, Camila Toledo y Camila Llévenes. El ramo de Historia de América y Chile ha sido impartido por el profesor Jorge Molina, pertenecientes a la Escuela de Pedagogía General Básica Convención Curicó de la Universidad Católica del Maule.